Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Germán Delibes Caballero, nieto de Miguel Delibes y además escritor que has escrito El abuelo Delibes. O sea que buenas tardes. He dicho varias veces Delibes. Sí, buenas tardes, Alberto. Encantado de conocerte. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por el canal. Vamos a hablar de la figura del gran escritor como fue tu abuelo, es el libro también y bueno, luego te preguntaré también sobre la fundación. Y Vale. la primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿cuándo fuiste consciente tú de que aparte de formar parte de tu familia, Miguel Delibes, era uno de los grandes escritores del siglo XX? Bueno, pues lo cuento muchas veces en los colegios a los que voy, que para nosotros, para los 18 nietos, que somos unos cuantos, yo creo que para todos ese Miguel Delibes inicial fue un abuelo normal y corriente, como el que puede tener cualquiera de nosotros, ¿no? Ese abuelo que te da la propina, ese abuelo que te defiende cuando te riñen tus padres. Y bueno, a medida que vas cumpliendo años, pues te empiezas a dar cuenta ya de que tienes un abuelo diferente. Yo siempre lo cuento que quizá fue en el colegio donde, pues eso, cuando vas a hacer el típico examen ya de lengua y literatura y la pregunta del examen hace referencia a tu abuelo, pues empiezas a darte cuenta de la dimensión que empiezan a tomar las cosas. Evidentemente, quizá un poco antes también, cuando ya ves que gana premios y reconocimientos, que es reconocido por la calle y demás. Pero quizás sean esos grandes eventos donde ya empieza uno a darse cuenta de la grandeza de su abuelo. ¿Cuál crees que de las obras es la que mejor representa a tu abuelo? Bueno, no sé, yo quizá cualquiera del ámbito rural, ¿no? O sea, yo Mm. me quedaría con muchas que puedan representar, no sé, el camino sin ir más lejos, el disputado voto del señor Cayo, los diarios quizá sean, pues eso, un poco el alter ego de Delibes, ¿no? Los diarios de Lorenzo, el diario de un cazador, diario de un emigrante y diario de un jubilado, pues hacen un poco, van acompasando un poco su vida, digámoslo así. ¿Qué impacto crees que generó en la sociedad tu abuelo? Pues bueno, yo creo que tuvo su impacto y que de hecho 50 años después se puede ver perfectamente ya no solo la novela El Camino, sino incluso en el discurso de ingreso en la academia, pues todas esas denuncias de la España vaciada ya entonces, pues se empiezan a ver ahora como algo normal y corriente, cuando ya lo denunciaba mi abuelo pues 50 años atrás. Entonces yo creo que el impacto tuvo que ser grande en su época, o sea, ya sin ir más lejos, dar un discurso en la academia hablando del progreso y hablando de la naturaleza y demás, pues a los propios académicos tuvo que llamarles la atención. Entonces yo creo que sí que tuvo su impacto. De hecho, también sus novelas tuvieron también ese impacto, sobre todo en la época del régimen franquista, de la censura, donde no dejaba de denunciar pues esas penurias a las que estaban sometidos los pueblos de Castilla. Sin duda, pues las ratas fue una especie de, eh, no sé, de poder reivindicarse de aquello que no pudo decir en el periódico y por lo que tuvo que abandonar el periódico, pues hacerlo a través de la novela. Entonces yo creo que sí que tuvo su impacto en su momento y que lo ha tenido muchos años después también. Me has mencionado la España vaciada. Si Sí. viviera hoy en día, ¿qué crees que opinaría de la España vaciada de la actualidad? Bueno, pues que yo creo que me imagino que diría que yo ya lo dije hace muchos años, ¿no? Si pones en palabras, pues yo creo que eso, que es algo que él ya de lo que hablaba hace medio siglo y que 50 años después pues se ha hecho patente otra vez y que vuelve a estar en boca de todos. Entonces yo creo que es algo pues que diría que él ya era un visionario, que ya lo anunció y que muchos años después pues se vuelve a hablar del mismo tema. Como escritor, ¿qué crees que es lo que le hacía especial en su escritura? ¿Qué es lo que más le enriquecía? ¿Cuál es tu punto de vista? No sé, yo creo que es a mí, por ejemplo, de mi abuelo me llama mucho la atención las descripciones. O sea, me impresiona en esas novelas que parece que uno está presente en la trama, en el paisaje. Me encanta, por ejemplo, cuando describe el paisaje del valle en la novela El Camino,
o incluso pues te podría decir que esas narraciones en el hereje a uno le meten dentro de la novela, a uno le parece estar recorriendo de madrugada las calles de Valladolid con el nervio pertinente para que no descubran al personaje. Pues bueno, yo creo que esas narraciones muy cercanas bueno, en este caso las descripciones a mí me parecen sublimes, las de mi abuelo. Claro, hemos hablado del impacto que tuvo en sus años. ¿Por qué crees que sigue teniendo ese enorme impacto en la actualidad y que se sigue hablando de tu abuelo? Bueno, nosotros desde luego desde la Fundación nos encargamos de que siga estando presente nuestro abuelo, pues haciendo un montón de actividades relacionadas con Delibes y el cine, relacionadas con la educación para fomentar la lectura entre los jóvenes, para que la figura de Delibes no caiga en el olvido. Y bueno, yo creo que es un escritor que no pasa de moda, que los temas que tocó ya en su día pues siguen estando vigentes y que es un escritor que se sigue leyendo. Sorprendentemente, yo a los distintos centros a los que voy, que son profesores, de los alumnos, tanto de primaria como de secundaria, muestran un interés maravilloso por Delibes y son grandes lectores de Delibes. Y yo creo que sigue estando en auge, sigue estando vigente y que bueno, pues nosotros desde la Fundación pues también hacemos esa pequeña labor para que la figura en este caso de mi abuelo, no caiga en el olvido, o sea, siga estando presente por muchos años que pasen. ¿Y qué te ha llevado a escribir el libro El abuelo de Libes? Me imagino que la figura que siga presente, entre otras cosas, pero bueno, seguro que hay más. Sí, bueno, siempre he contado que surgió un poco por casualidad. Yo estaba haciendo limpieza en el trastero y aparecieron unas cuartillas que yo había escrito con 20, 21 años, mal escritas, por cierto, y bueno, me dediqué a reescribirlas en aquel momento. Era un viaje que hicimos a Barracs, en Albacete, mi padre, mi abuelo, el hermano de mi abuelo, el tío Manolo y yo. Y bueno, pues aquello empezó a coger forma, empecé a recordar otras anécdotas vinculadas con el abuelo. Y cuando ya tenía más o menos encauzado el escrito, empecé a entrevistarme con mis hermanos y con mis primos para que no fuese, pues eso, para que fuese una visión más objetiva del abuelo, con la visión de los 18 primos. Bueno, como digo, surgió un poco por casualidad. Mi idea inicial no era publicar este libro, era autopublicármelo y regalárselo a mis hermanos y primos como regalo de Navidad, hacer un regalo, pues sacar 18 ejemplares y que estuviesen en familia, nunca mejor dicho. Y Destino se enteró de que lo había escrito, lo leyó, le pareció bastante interesante y me propusieron publicarlo, con lo cual el regalo me lo hizo la editorial de mi abuelo además, pues que me hizo especial ilusión que lo sacaran ellos. Para la gente que quiera leer el libro, ¿qué se va a encontrar cuando lo lea? No sé si puntos de vista más personales del como tú has mencionado antes, también cosas que le pasan cuando él vivía, que Sí. encontrar cualquier persona que lo quiera leer, ¿qué se va a encontrar? Bueno, pues yo creo que, mira, yo evidentemente te puedo contar maravillas del libro, pero sería poco objetivo, pero es verdad que me ha llamado la atención y a la editorial también la acogida que ha tenido entre los periodistas. O sea, el libro lo han puesto muy bien desde todos los ámbitos, Carlos Alsina, Ángeles Barceló, Juan Ramón Lucas, Jaime Cantizano, Cristina López Slichting, o sea, todos han coincidido en poner en auge el libro, en tratarlo muy bien, la verdad. Y bueno, lo que se va a encontrar el lector es un Delibes diferente. Él siempre, bueno, esa imagen que tenemos de Delibes castellano, seco, huraño, que le gustaba poco esa exposición pública, siempre, pues bueno, cada vez que le tocaba hacer una entrevista o le tocaba recoger un premio, lo pasaba fatal. Pues esa cara que la gente conoce de Delibes no es la real, porque luego en familia mostraba una cara completamente diferente. Entonces, bueno, yo no dejo de contar que mi abuelo era una persona de carne y hueso, una persona normal y corriente, con sus miedos, con sus fobias. Y bueno, que lejos de esa imagen huraña y seca, en familia se mostraba completamente diferente. Era muy cercano, muy cariñoso, incluso bromista. Y bueno, pues esa interacción con los nietos es bastante divertida, cercana y te muestra un Delibes completamente diferente. Luego no olvido pues muchos de esos momentos que todos conocemos, pues esa entrega del premio Cervantes,
donde todo el mundo le ve allí leyendo su discurso y parece que es algo normal y corriente, pero poca gente sabe que mi abuelo se angustiaba con estos eventos y que incluso unas semanas antes de tener que ir a recogerlo, le pillaron llamando a su médico de confianza para que le diese la baja, que dijese que estaba enfermo para no ir al certamen. Entonces, para que vea todo el mundo que detrás de ese Delibes seguro que se le ve ahí dando su discurso, había un hombre, pues eso, con esa angustia vital de tener que dar ese discurso delante de los reyes, de políticos y demás, y a él no le gustaba. A él no, este tipo de, a él le gustaba que se reconociese su trabajo, evidentemente, pero lo que conlleva ganar esos premios, pues no estaba tan de acuerdo y le costaba, pues al contrario que otros de sus, pues eso, contemporáneos, pues Cela, Umbral y demás, a esos les gustaba, pues eso, que se diese luz a sus publicaciones, les gustaba salir en prensa, en televisión, pues mi abuelo, lejos de eso, él hubiese sido feliz escribiendo y sin tener que exponerse, como digo, al público. ¿Crees que tuvo una vida plena o le faltó algo por hacer? Bueno, yo creo que fue bastante, que tuvo una vida, como digo, en familia era feliz, esas pasiones de las que él tanto disfrutaba, esa vida en la naturaleza, él llegó a reconocer incluso que había vivido media vida en la naturaleza y que si de algo se arrepentía era de no haber vivido la otra mitad también. Entonces, igual por ahí van los tiros. Probablemente yo creo que si hubiese tenido que volver a vivir su vida, a lo mejor había pasado todavía un poquito más en el entorno natural donde él se sentía en plenitud. O sea, en Sedano, por ejemplo, que era un ámbito en el norte de Burgos, un pueblito del norte de Burgos, allí era feliz porque estaba en plena naturaleza, le conocía a poca gente o había pocos vecinos que pudiesen abordarle y allí pues podía escribir, podía montar en bicicleta, jugar al tenis, cazar, pescar, pues era un hombre plenamente feliz. Luego, pues el día a día en la ciudad, como digo, las entrevistas y demás, yo creo que le sacaban un poco de esa rutina en la que él se sentía a gusto. ¿Crees que ha tenido el reconocimiento suficiente o no? Yo creo que sí. Hay mucha gente cada vez que voy a las presentaciones de libros que me hacen preguntas, siempre se repite la misma, ¿no? Y digo, oye, ¿por qué no? O sea, tu abuelo se merecía el Nobel, tu abuelo se merecía el Nobel. Bueno, pues en el libro también cuento que debió estar muy cerca de conseguirlo, porque una delegación de la Academia Sueca estuvo en Valladolid y él no les recibió. Él ya estaba mayor, vamos, no era simplemente la delegación lo que hacía es entrevistarse con muchas personas, pero una de las cosas que hay que hacer es trabajarse el Nobel también, que hay que hacer méritos, pues Delibes ya no estaba con ganas, de hecho nosotros le decíamos, abuelo, el Nobel, no, no, dice, yo por no ir a Suecia pago dinero, decía. Entonces, pues bueno, muchas personas dicen que eso, que le faltó el Nobel. Yo creo que no, que él estaba era feliz con las distinciones que le dieron, ganando el premio Cervantes, que quizás se le resistió un poquito más de lo que cabía esperar, pero que yo creo que es el premio más prestigioso a nivel de las letras españolas. Yo creo que con eso quedó colmado y recibió un montón de premios más que sin duda pues pues eso, le dan todo el prestigio que merecía Miguel Delibes. Para ir terminando, ¿tienes pensado escribir más libros o no? En principio no. Esto, como digo, surgió un poco por casualidad. Es cierto que me gusta escribir, no lo voy a negar, pero no me veo capacitado pues, para hacer una novela o algo más allá. Esto era un escrito en el que yo me sentía cómodo porque era partícipe de la historia. Entonces, cuando uno cuenta algo que ha vivido, es bastante más sencillo que fabular, que contar algo un poco pues eso, inventado. Entonces no me veo capacitado de momento. No, tampoco me voy a cerrar las puertas del todo porque uno nunca sabe. A lo mejor estoy diciendo aquí, pues no voy a hacer nada más y a lo mejor dentro de unos años a lo mejor sale otra historia en mi cabeza, pero vamos, en principio la idea es ahora estar un poco tranquilo. A mí esta historia me ha venido, vamos, grande porque no esperaba en ningún caso que fuese publicado y bueno, pues todavía estoy en pleno proceso de asimilación. Lo que sí es que estoy muy contento porque ha tenido muy buena acogida, como digo, y yo creo, bueno, pues eso, cuando lo hablaba con mis padres, pues no en vano llevar el apellido de Libes implicaba un cierto riesgo de que me comparasen. Todo el mundo, pues oye, cuando uno lleva el apellido y te comparan
con tu abuelo, que algo que, pues eso, en lo que vas a salir siempre perdiendo, pues conlleva cierto riesgo. Aún así, como digo, la gente me ha tratado con mucho cariño y yo creo que porque el escrito está hecho con mucho cariño y totalmente desde, vamos, desde con todo el respeto hacia la figura de mi abuelo. Bueno, pues Germán, si no, no sé si quieres añadir algo más, si no, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, pues agradecerte que me des la oportunidad de presentar este abuelo del IBEX, de hablar de mi abuelo, hablar de la fundación y bueno, pues que a la gente que así me lo estime oportuno y quiera conocer esa otra faceta del IBEX más familiar, más cercana, que sin duda les va a llamar la atención, pues que se hagan con este abuelo del IBEX que probablemente les sorprenda. Eso seguro. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Alberto, un abrazo.